Muy bien, aquí volvimos. Aquí les presento la mayoría de los componentes de lo que estuvimos hablando en el curso, los componentes de recambio que nosotros vamos a aprender a detectar y que fuimos aprendiendo a detectar sus fallas y aprendimos a reemplazarlo. Repasen obviamente los videos siempre, empiecen por qué valores tienen que tener nuestra PTC, los valores y cómo deben medir nuestro puente de diodos. Recuerden que el puente de diodos de este tipo tiene el positivo acá, es la pata que está, es la única que está en otra posición, y en diagonal está el negativo, y en diagonal está la entrada de AC de corriente alterna. Tenemos cómo verificar nuestro relé, ya vimos cómo sacarlo, vimos cómo sacar y cómo verificar nuestros capacitores. Realicen el probador de capacitores con algún pequeño puente de diodo que tengan, un puente como esto, solamente para cargar y descargar, para tener una prueba real de que los capacitores están funcionando. En ese caso siempre el recaudo de cuando lo cargan y lo descargan. Aprendimos la función de los transistores IGBT, cómo medirlo, aprendimos cómo activarlo. Vamos a dar una pequeña recordatorio. Recuerden cómo mide en placa y recuerden que, por ejemplo, en placa un transistor nos va a dar algo así como 0,12 de medición de continuidad entre gate y emisor. Ahí lo están viendo. Y en la realidad no nos tiene que dar nada. Luego, entre colector y emisor, rojo en el colector y emisor, no nos tiene que dar nada. Esto significa que el transistor está abierto. Y si invertimos emisor rojo, colector negro, nos tiene que dar la resistividad de un diodo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el transistor está cerrado. De colector a emisor está cerrado. Acuérdense, teniendo un neutro acá y un pulso de electricidad aquí, se va a abrir y aquí vamos a tener conducción, la medición de un diodo cuando se cierre. En este momento no lo tenemos. El transistor permanece abierto. Luego, el disipador de calor es un elemento que no se va a recambiar, pero tengan que tener en cuenta, se lo recuerdo, por la pasta de disipación. Les recomendaba siempre la pasta electrónica, la que se usa para electrónica, pídanla así, pídanla como pasta térmica de electrónica. Acá estoy buscando alguna de las jeringas, viene en jeringa. Aquí tengo una. Acá podemos ver Electrónica Delta, es la marca de esta. Contenido, no nos dice más, pero el vendedor sabe que nosotros vamos a pedir una de electrónica. Es la de mayor conductividad y mejor eficiencia. Cuando tengan una máquina a mano, recuerden por lo menos los transistores IGBT, reemplazar la pasta térmica, como ya lo hemos visto. Si lo tienen que cambiar, lo cambian, y si no lo tienen que cambiar por mantenimiento, esta pasta hay que sacarla, limpiar bien y poner pasta nueva, porque por el uso y la temperatura igual va perdiendo su efecto. Entonces es otro paso que deberíamos dar en el tema de disipación de temperatura. Cooler, puede pasar, muchas fallas llegan por esto. El cooler se traba
nos empieza a consumir y nos saca de servicio la fuente 24 volt y nos apaga la máquina. Sensores de temperatura. Este sensor puede quedar en continuidad, o sea, puede quedar cerrado, en vez de estar abierto como debe estar en frío, puede quedar cerrado y esa es una falla donde la máquina no va a volver a encender por temperatura. Ahí vamos a hablar, ahí de a poco me voy metiendo en las fallas más comunes. Vuelvo para atrás. Falla común de cooler. Bueno, el cooler se rompió, se trabó o la bobina se fundió. ¿Qué significa? Esto nos va a traer consumo a la máquina y nos va a hacer caer el voltaje de la fuente 24 volt a tal punto que la fuente se proteja, y una vez que la fuente se protege nos va a sacar de servicio la máquina, nos va a apagar el relé y la máquina se va a apagar. Esa es una de los problemas que puede traer el cooler. Ahora, también el cooler puede quemarse, no traer ningún problema y simplemente no andar. Y ahí no hay ninguna señal para la máquina de que el cooler falta. Lo que va a pasar es que la máquina no va a tener disipación mecánica y se va a sobrecalentar. Entonces, si el usuario percibe que el cooler no está funcionando y se da cuenta, va a pensar algo mal está y vamos a llevarla a revisar. Tengan en cuenta eso. La falta del cooler a veces no nos genera nada más que si se da cuenta el usuario. Vamos a la parte de temperatura, ya que estamos con el cooler. Recuerden, sensor bimetálico. Si queda cerrado, acá se cierran los contactos, acá se cierran los contactos, acá va a dar continuidad, la placa va a leer un problema de temperatura y nos va a sacar de servicio la etapa de potencia y va a quedar toda la máquina funcionando para enfriarse, pero no va a quedar oscilando para que no se siga calentando la etapa de potencia. Segundo sensor, NTC, el sensor más confiable y más preciso en darnos datos a nuestra placa lógica. ¿Qué pasa? A veces este sensor se puede pasar de temperatura, se puede dañar y puede quedar en un valor muy bajo, no levantar la resistencia para darnos la pauta de que está bien la máquina, puede bajar tanto la resistencia y no subir más, y de esa manera la máquina no va a arrancar por temperatura. Tenemos que revisar cuál es el ohmiaje que tiene que tener entre patas y cuál es el ohmiaje que tiene en el momento a temperatura ambiente, y ahí nos vamos a dar cuenta si hay que reemplazarlo o no. Esos son los problemas de temperatura que podemos tener y algunas señales que nos puede dar la máquina al respecto. Luego nos vamos a temas, atajos principales. Bueno, suspendamos la ansiedad como siempre. Llega la máquina, olvidémonos de enchufo a ver qué hace, eso sáquese en la cabeza, no se trabaja así. Si vino, algo está mal. Así que empezamos lo periférico, empezamos por el cable, como ya habíamos visto, empezamos por la llave, cable de soldadura. Una vez que terminamos la revisión periférica, está todo funcionando, incluida que la llave, ambos contactos estén conduciendo, se prende y se apaga, la probamos varias veces. Es una llave que trabaja con mucho amperaje en cada encendido, ¿no? Una vez hecho el análisis externo, nos abocamos a destapar nuestra máquina. Destapamos la máquina, limpieza, primero. No se puede trabajar con la máquina sucia. La máquina tiene un cooler, está continuamente extrayendo aire del ambiente. El ambiente es un taller o algún lugar, en una industria, siempre va a traer mugre hacia adentro, siempre va a traer partículas. Entonces, ¿qué pasa con la limpieza? La limpieza nos va a sacar inclusive algún problema, incluso que ya lo tenga teniendo de acumulación de mugre y nos esté dando
no sé, alguna conducción en una etapa primaria, en una etapa muy, muy sensible, donde cualquier conducción nos da una medición errónea, la limpieza va a empezar a sacarnos problemas de encima. Cuando tenemos que tratar de limpiar a fondo, alcohol isopropílico, ¿sí? Este es nuestro limpiador químico. No daña ningún componente y es de rápido evaporación. Traten de no usarlo de forma de mucho, no bañen. Yo uso con una jeringa grande, una jeringa grande, introduzco en el recipiente y voy sacando una jeringa y de ahí voy tirando y limpiando con algún cepillo de dientes, algún pincel fino de cerdas duras para limpiar y entrar entre todos los componentes. Esa es la parte de limpieza química. Esas son las herramientas que se necesitan. Y luego de eso, ahí nos vamos a la clase 2, repasando la clase 1, ¿no? Principio de funcionamiento. Nos vamos a la clase 2 a mediciones. Antes de ir a mediciones, podemos escuchar lo que nos dijo el usuario. El usuario nos dijo, prende, pero enseguida arranca el cooler y se apaga. Ese es el diagnóstico del usuario, es el diagnóstico del dueño de la máquina. Muy bien, tenemos la máquina desarmada. Me voy por acá, vamos a hacer espacio. Tenemos la máquina desarmada, ¿no? Limpia, desarmada, periférico, todo funcionando. Nos dijeron que prende, pero ni bien prende el cooler, la máquina vuelve a apagarse, al ratito quiere hacer lo mismo, vuelve a apagarse. Bueno, ahí empezamos con la etapa primaria, problemas en la etapa primaria, llegando inclusive a los IGBT. ¿Por qué? En algún momento podemos decir, bueno, arranquemos con la PTC. La PTC tal vez está en un valor muy alto y no llega a cargar nuestra fuente. Bueno, revisamos la PTC sí está bien. Nos vamos al puente de diodo. Si el puente de diodo nos demuestra algún problema, vamos a tener tal vez una media carga de capacitores, de medio voltaje que deberíamos tener, en este caso de 320, tenemos una carga inferior. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la etapa lógica de nuestra soldadora, la etapa de comando, ni bien quiera prender con este bajo voltaje y esta baja carga que va a haber en la etapa de la fuente primaria, lo poco que ya consuma nuestra placa lógica se va a ir, lo poco que esté cargado los capacitores se va a ir en ese consumo y no le va a dar a esta fuente para prender la máquina de manera definitiva. Entonces va a tirar un voltaje tal vez de 19, de 15 volts, donde el cooler es un motor de corriente continua, no arranca con cierto voltaje, ya empieza a girar, pero no le va a dar la fuerza a esa fuente para pegar los contactos de nuestro relé. Entonces va a dar un falso encendido y va a volver a apagarse y la PTC va a volver a enfriarse y va a volver a hacer el trabajo y así va a estar. Entonces tenemos varios puntos que revisar con ese tipo de falla. Tenemos que ver que no tengamos problema de filtrado de nuestro puente de diodos. Acuérdense que la medición de nuestro puente de diodo en corriente alterna nos tiene que dar,
ahí estoy midiendo, no nos tiene que dar ningún corto franco, porque esto es cortocircuito en la entrada. ¿Se acuerdan de eso? Ahí estoy en corriente alterna, ya estoy en corriente continua, y ahí van viendo que estoy en la polaridad correcta y voy cargando de a poco los capacitores, con un voltaje mínimo de 9 volts, ¿no? Ahí está. Teniendo esto correcto, acuérdense que si nos vamos a prender la máquina, bueno, el valor de acá, si hay un corto, están en paralelo todos los capacitores. ¿Ven ahí? Ahí se están cargando. Podemos tener algún capacitor en corto. Si tenemos algún capacitor directamente en corto, también el cortocircuito va a aparecer acá, porque están en paralelo. Así que, como lo vimos en ese video, en la otra clase, si tenemos corto acá, 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 acá o acá, también nos va a medir acá y acá. Así que la recomendación es, como vamos a medir un corto acá, no nos vayamos directamente a desoldar este componente, que es muy difícil de sacar. Vayámonos uno por uno a los capacitores. Si encontramos un capacitor en corto, vamos a encontrar el problema y no vamos a trabajar de más y someter a este componente que está en buen estado al trabajo de la desoldadura con temperatura. Otra cosa que puede pasar en el bajo voltaje y en ese arranque, semi-arranque de la etapa primaria, es un capacitor que no carga. Un capacitor que no está en corto, pero a su vez nos está consumiendo energía, porque ya está totalmente agotado. Entonces, en la etapa donde el resistor, la PTC, nos va dando esa pequeña carga para que la máquina vaya arrancando de a poco, supongamos, este capacitor nos está drenando la energía. Entonces el voltaje en ese momento de arranque, en ese momento delicado donde necesitamos los capacitores cargados para que nuestra placa lógica arranque y verifique que esté todo bien y nos haga pegar el relé y dé el arranque final a la máquina, puede ser que un capacitor nos esté drenando en ese momento la tensión y así caiga nuestro arranque. Siguiendo con la línea de 380, nos vamos a llegar al final. Si ustedes recuerdan la placa, permítanme, yo quiero que esto lo hagan en cualquier plano eléctrico que encuentren o que ahora cuando tengan el material. Yo quiero que, por más confuso que sea el plano, este es un plano muy simplificado, cuando vean los planos electrónicos van a ver que están completo con todos los componentes electrónicos, que esto está simplificado, ¿no? Acá le faltan todos los componentes electrónicos que debería haber y sumado toda la placa lógica que tiene un millar de componentes. Lo que tienen que hacer primero, para simplificar, cuando tengan su plano, tienen que seguir primero los 380. ¿A dónde termina? Lo seguimos de los capacitores, positivo y negativo, y vamos a nuestro plano y los encontramos en el emisor de un transistor y en el colector del otro. ¿Por qué colector y por qué emisor de los IGBT? Se los dejo para que lo estudien. De esa manera van a aprender sobre oscilación y sobre inducción electromagnética de alta frecuencia y lo mismo de baja frecuencia, porque es el mismo principio. Esto se los dejo para que lo estudien y empiecen a conocer más. Lean en el material, van a tener cómo funcionan los IGBT, pero quiero que me sepan responder después, como tarea les voy a dejar, por qué una tensión va de emisor a colector y por qué otra va, de colector a emisor y por qué otra va de emisor a colector.
siendo que los IGBT son iguales del mismo canal. Acá se van a ver que la flechita del emisor va hacia abajo y la flechita del emisor del otro va hacia abajo. Los IGBT son del mismo canal. Diríamos, en transistores se habla de canal N y canal P. Estos transistores son del mismo canal y ustedes díganme por qué, cuando investiguen y sepan bien cómo funciona un transistor, díganme por qué está de esta manera. Le doy una guía. Está relacionado al primario del transformador. Y ahí me quedo. Investiguen sobre oscilación. Eso les va a abrir las puertas a todo lo que es fuente conmutada y a todo lo que es este tipo de máquinas, que es una gran fuente conmutada, como por ahí lo hablé en el grupo de WhatsApp. Cuando sigamos la tensión, podemos tener una caída de tensión por algún desperfecto en nuestros transistores. Así como un capacitor que esté bajo de valor nos esté consumiendo la energía, también un transistor en fuga que no está en corto, que en la medición de preliminar no nos da cortocircuito franco, pero cuando lo energizamos la energía se va por algún lado. Esto puede ser también causa de ese falso arranque o de ese arranque intermitente. Así que si probamos todo y no funciona, retiramos nuestros IGBT con mucho cuidado, como lo vimos en los videos. Los retiramos a los 2, a los 4 si fueran necesario, y le damos arranque a la máquina en vacío. Si la máquina termina de arrancar y arranca bien, ya sabemos que tenemos un problema en la oscilación y en el resto de la etapa de potencia. Y que la máquina está andando bien, simplemente no arranca porque hay un consumo previo en ese instante, hay una fuga de energía que se nos va por algún lado y puede llegar hasta los mismos transistores. Así que esa es una de las fallas más comunes que tienen las máquinas. Por lo general, siempre podemos atacar capacitores, transistores, incluido el relé. Puede que en ese momento tenemos 24 volts y cuando llega el momento del relé pegar, ¿qué pasa? La bobina induce, pero el relé no se pega y toda nuestra energía almacenada se va agotando. La PTC sigue caliente, empieza a levantar más resistencia y nuestro arranque se cae porque el relé no está funcionando. O sea, tenemos todo bien, llegan los 24 volts de la placa que ya tomaron energía por otro lado de esta carga, de este instante de carga de toda la fuente primaria. Prende el cooler porque hay 24 volts al mismo momento que tendría que prender nuestro relé, y el relé se fundió, se quedó pegado en el lado cerrado, o la bobina del relé directamente no induce, está abierta y no induce para que la llave se cierre. Entonces, al no cerrar el relé, ese arranque no se termina de cerrar y vuelve a la etapa inicial y vuelve a hacer siempre lo mismo. Así que tenemos otro componente principal en ese tipo de fallas. Ahora nos vamos a hablar de cortocircuito en la línea. Enchufo la máquina, prendo la máquina y salta la térmica. Muy bien, ya ahí tenemos un problema bastante fácil de resolver en algunos casos, porque ya estamos entre la corriente alterna. Tenemos un cortocircuito franco seguramente en nuestro puente de diodos, pero puede darse que ese cortocircuito también venga de la etapa de potencia, los transistores estén muy mal
y estén de positivo a negativo se traslada el cortocircuito y se traslada también a nuestro puente de diodo y por eso la máquina no enciende. Hace saltar las protecciones. Es menos probable esto, pero puede suceder. Es más probable que tengamos problema acá. Acuérdense que ustedes tienen los 220 volt o los 110 según en donde estén, los van a tener acá, ¿no? Entonces, lo más cerca de la entrada que va a haber los 220 va a estar acá, en nuestros pines de alterna de nuestro puente de diodo. Luego de ahí es todo corriente continua, pero no significa que si hay un corto acá, se cortó también, reventó también el puente de diodos y esto nos lleva a un cortocircuito en alterna, cruzado, y nos lleva a cortocircuito que se marca directamente en la línea de entrada. Así que ese es otro síntoma de problemas. Luego nos quedaríamos en la etapa de salida. Problemas comunes en la etapa de salida.